El marco contextual de esta historia tiene que ver con el ministerio de Jesús, que para este momento se encuentra en su apogeo. Prácticamente Jesús es muy reconocido por la gente. Para el contexto de ese momento, Jesús ya había sanado a algunas personas, así que ya había de alguna manera difundido su fama entre la multitud. Jesús ya también había restaurado a algunos leprosos, de tal modo que la gente continuamente seguía a Jesús, la gente sentía atracción por Jesús. Además de que Jesús era un maestro totalmente diferente de la época, porque los maestros que habían en esa época, hablando específicamente de los escribas y fariseos, eran maestros muy selectos, es decir, hacían acepción de personas, y Jesús no. Jesús vino, empezó a predicar un evangelio que busca alcanzar no a justos, sino a pecadores, a parias de la sociedad, a personas de baja catadura moral, a publicanos, a rameras, de tal modo que cualquier tipo de persona se sentía atraído hacia la persona de Jesús, y Jesús lo recibía con los brazos abiertos, porque él mismo dijo: el que a mí viene no le echo fuera. De tal modo que la multitud seguía a Jesús. Jesús se encontraba en el apogeo de su misión. La gente buscaba sanidad de sus almas, la gente buscaba sanidad física. Y en esta ocasión, dado las muchas actividades que Jesús había tenido, le dice a sus discípulos: muchachos, vámonos, es necesario descansar un poco, es necesario probar un poco de alimento, es necesario salirnos un poco del ambiente, porque era muy demandante el ministerio de Jesús, tanto para su persona, dado que era Dios que se hizo hombre, él no estaba totalmente acostumbrado a la humanidad, sentía cansancio como los seres humanos, y aparte tenía bajo su tutela 12 discípulos que necesitaban también descansar. De tal manera que Jesús les dice a ellos: vámonos a un lugar aparte para descansar, para recobrar las energías, pero la multitud lo sigue. Parece que la multitud encontraba una forma, una manera de encontrarse con Jesús, y si no, la buscaban. Y ese marco contextual nos lleva a pensar cuántas personas siguieron en ese momento a Jesús. La Biblia dice que eran 5,000 personas. Y bajo el supuesto de la mentalidad hebrea, que por cada persona, haciendo referencia solamente al género masculino, había una mujer, entonces haciendo un cálculo allí, una hipótesis, si habían 5,000 hombres, habían 5,000 mujeres. Y imaginemos esto, aunque en Medio Oriente no hay límite para tener hijos, pero imaginemos que por cada mujer había un niño, así que allí habían 5,000 hombres, allí habían 5,000 mujeres y allí habían 5,000 niños, 15,000 personas siguiendo a Cristo Jesús. Y la Biblia me llama mucho la atención, porque cuando Jesús vio a la multitud, dice la palabra del Señor que Jesús tuvo compasión de la multitud. Jesús vio a la multitud necesitada, gente que necesitaba la palabra de Dios que sustenta el alma, de tal modo que Jesús empezó a predicarles porque tuvo compasión de ellos. Y esa palabra compasión en griego es plagnisomai, es como que decir que Jesús sintió un dolor en las entrañas, sintió la necesidad de suplir sus necesidades y empezó a predicar la palabra de Dios, que era un bálsamo para el alma de esa audiencia. Y la gente empezó a escuchar la palabra de Dios sin micrófono, sin megáfono, a la pura voz. Jesús empezó a predicar y las palabras de Jesús penetraban en el corazón de la audiencia, de tal modo que llega a las 3 de la tarde y Jesús sigue predicando, llega a las 6 de la tarde y Jesús sigue predicando. ¿Cómo te caería un sermoncito de 8 horas? No, todos me miraron raro, o sea que no tengo permiso hoy. Pero en esa ocasión Jesús predicó más de 8 horas y la gente no estaba nada desgastada, ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritualmente con respecto al mensaje de Jesús, porque lo que se predicaba ahí era palabra de vida para la vida eterna, que produce en el corazón humano regocijo y paz. De tal modo que, como pasa con muchos predicadores, pasa conmigo a veces, ya trato de que no pase muy seguido, cuando alguien se explaya mucho predicando la palabra de Dios, a la distancia siempre habrá una persona, un hermano o alguien que te haga así. Y esa expresión, esa gesticulación significa córtale. A la distancia los discípulos estaban viendo a Jesús y le hicieron la seña: ¡hey, córtale! Ya es tarde, la gente tiene hambre, están cerrando los puestos para vender comida, de tal manera que despida a la gente para que vayan y compren algún bocado, porque para ese momento del atardecer ni Jesús
ni los discípulos, ni la multitud había probado bocado alguno. Así que todos tenían hambre. Y es aquí donde entra el mensaje de esta ocasión. Porque Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida, Dios quiere bendecirnos de manera extraordinaria, pero para poder bendecirnos, para que Dios pueda hacer un milagro, tenemos que seguir ciertos pasos, de tal modo que le permitamos a Dios bendecirnos hasta saciarnos, porque cuando Dios nos bendice hasta saciarnos. Y vamos rápidamente. Primer paso para el milagro. Cuando Jesús recibe esa indicación, esa exhortación de los discípulos, despide a la gente, Jesús mira a sus discípulos, Marcos capítulo 6, versículo 37, y dice así la palabra de Dios, Marcos 6, 37, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Los discípulos le dicen, oye Jesús, despide a la multitud. Y ahora Jesús le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Y en ese momento los discípulos, bajo el supuesto de lo que estuviesen pensando, era considerar que alimentar a 15,000 personas era imposible. Y es que esa es la realidad. Si los discípulos trataban de alimentar a 15,000 personas, para ellos como seres humanos es imposible. Pero el mismo Jesús dijo en una ocasión que para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. El primer paso para que Dios haga un milagro en nuestra vida, para que Dios nos bendiga, es reconocer que sin Jesús es imposible. Sin Dios no puede haber milagro. Gabriel en una ocasión le decía allí en el marco de lo que iba a suceder con María, elegida para tener a Jesús, que para Dios nada es imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37. Los discípulos de hecho me imagino que se empezaron a mirar y al primero que debieron haber dirigido la mirada, ¿saben a quién era? A Judas. Porque Judas era el tesorero, Judas era el del dinero. Así que todos, cuando Jesús les dice, dadles vosotros de comer, todos miran a Judas y Judas le dice, no hay presupuesto. No hay presupuesto para alimentar a tantas personas. Y entonces Pedro empezó a decir, me imaginaba que esto iba a suceder. Jesús es impredecible. Andrés empezó allí a buscar a una persona. Todos empezaron allí a criticar, a pelear, a debatir. Jesús nos mete en un problema. Jesús nos dice que alimentemos a 15,000 personas. Eso es imposible. Y es cierto, es imposible para nosotros. Y es aquí donde yo quiero prácticamente enfatizar que la Biblia tiene 31,103 versículos. De esos 31,103 versículos yo puedo tomar 2 para resumir la vida del creyente. Y uno de esos 31,103 versículos dice así, San Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no hay milagro. Sin Jesús tú no puedes. Número 2, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Jesús no puede haber milagro. Sin Jesús no puede haber bendición. Pero con Cristo puede suceder el milagro porque para Dios nada es imposible. En ese marco, mientras los discípulos discutían, siempre me ha llamado la atención que dentro de la iglesia hay 2 tipos de discípulos. Están los discípulos que se empiezan a cuestionar, a criticar y de alguna manera no encuentran soluciones a los problemas que hay dentro de la iglesia. Pero están los discípulos que buscan soluciones, que buscan resolver el problema. Y Andrés era ese tipo de discípulos. Mientras todos discutían que Jesús le había metido en problemas, Andrés, que era de los cristianos espirituales, buscó una solución. Y la Biblia dice que Andrés encontró un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Recuerda, el primer paso para el milagro es reconocer que sin Dios es imposible. El segundo paso para el milagro es empezar con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenía Andrés? Nada, pero encontró a un muchachito, y allí encontró un prototipo de la solución, 5 panes y 2 peces, y empezó con lo que tenía. ¿Qué es lo que tenía en ese momento? 5 panes y 2 peces. ¿Era suficiente para alimentar a la multitud? No. Ahora, lo curioso es que muchos de nosotros, cuando hablamos ya de personas que creen en Dios, a veces esperamos el momento ideal para seguir a Jesús, pero el momento ideal nunca llega. Tenemos que empezar con lo que tenemos. Tenemos que empezar como estamos. Porque para que el milagro suceda, si tú empiezas con lo que tienes, Dios puede hacer algo extraordinario. Y es aquí donde yo te invito a reflexionar un poquito en esta idea. De pronto, si tienes un mal carácter, empieza con ese mal carácter. De pronto, si tienes malos hábitos, empieza con ese mal hábito.
Porque para que Dios pueda transformarte, para que Dios pueda cambiar tu vida, tienes que empezar como estás. No cambias y vas a Cristo, no, vas a Cristo para que te cambie. Tienes que empezar con lo que tienes, porque para que el milagro suceda debemos empezar con lo que tenemos. Y lo curioso es que Dios acepta lo que tenemos y lo vuelve en algo extraordinario, porque Dios nos recibe como estamos, pero no nos deja como estamos. Espero y me entienda un poco, me deje explicar. Dios nos ama tanto que nos recibe como estamos, pero nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Debemos empezar con lo que tenemos. Dios acepta eso que tenemos y lo transforma y hace algo extraordinario. Ahora, para este momento mi sermón ya está terminando. Me van a ver qué le pasó al hermano Jorge. Se fue tanto tiempo, ahora ya quiere predicar 15 minutos. No, es que el mensaje es así, cortito. Entre el segundo paso y el tercero hay un paréntesis. Recordemos, el primer paso para el milagro es reconocer que sin Dios es imposible. El segundo paso para el milagro es empezar con lo que tenemos. Y entre el segundo y el tercer paso hay un paréntesis. Y me llama mucho la atención. Vamos allí rápidamente. Marcos capítulo 6, versículo 39. Después de que Andrés encontró al muchachito con los 5 panes y 2 peces, dice la Biblia, Marcos 6, 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Curiosamente, después de empezar con lo que tenemos, Jesús le dice a la multitud, recuéstense en la hierba verde. Discúlpame, pero yo cuando voy a comer, la cocina ya huele. Y entonces, cuando alguien me invita a comer, yo hago, qué rico huele. En este momento, Jesús le dice a 15,000 personas, recuéstense sobre la hierba verde porque yo les voy a dar de comer. Y yo me imagino que la gente se preguntaba, pero si no huele a nada. Y es que eso es la fe. Ellos tenían que recostarse, expresar su fe, creyendo que Jesús iba a suplir sus necesidades. Porque la fe, y voy a tratar de parafrasear esta definición, la fe es pensar que la tengo, aunque no la tengo, para poder tenerla. Eso es fe. Es creer que la tengo, aunque no la tengo, para poder tenerla. De tal manera que cuando ellos se recostaron por fe, creyeron que tenían el pan, aunque no lo tenían, para poder tenerlo. Si tú te mueves por fe, Dios puede hacer un milagro. Pero aquel que no se recostó por fe, no comió. ¿Sabes por qué? Porque no creyó. Así que la fe es creer que tenemos el pan, aunque no lo tenemos, para poder tenerlo. Y lamentablemente Dios no va a obrar un milagro en nuestra vida si buscamos movernos por lógica, porque la misma Biblia dice en 2 Corintios 5:7, andamos por fe y no por vista. ¿Que nos vas a dar de comer? Sí, siéntate y muévete por fe. Y el que se sentó, comió, porque creyó en que Dios podía hacer un milagro en su vida. Y permíteme ir aterrizando con el tercer paso. Recuerda, el segundo paso es empezar con lo que tienes. Y el tercer paso es dárselo a Dios. Empieza con lo que tienes y dáselo a Dios. Curiosamente, la Biblia dice que Andrés tomó los 5 panes y los 2 peces y se los dio a Jesús. Empieza con lo que tienes y dáselo a Dios. La Biblia dice en el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Jesús toma los 5 panes y los 2 peces, hace una oración extraordinaria, porque da por sentado que Dios le va a contestar. Cuando nos recostamos por fe, cuando le creemos a Jesús y empezamos con lo que tenemos, Dios nos contesta de tal modo que nos bendice de manera extraordinaria. Y es curioso esto, mis hermanos y amigos que nos acompañan, aquí físicamente y allá virtualmente a través de la plataforma. Cuando Jesús nos bendice de manera extraordinaria hasta que sobreabunde. Pero para que el Señor nos bendiga, tenemos que poner nuestro tiempo, nuestros tesoros, nuestros talentos, todo lo que tenemos en sus manos. Y el Señor nos va a bendecir. Bendecirnos hasta saciarnos. No es que solamente suple tu necesidad, sino que las ventanas de los cielos se abren cuando tú te mueves por fe. Cuando tú reconoces que sin Dios es imposible, cuando empiezas con lo que tienes y eso que tienes se lo das a Dios. Tienes una vida que está fracasada, dásela a Dios.
Tienes un mal hábito que quieres cambiar, dáselo a Dios. El problema de nosotros es que somos muy raros. Ni reconocemos que sin Dios es imposible, ni empezamos con lo que tenemos y menos se los queremos dar al Señor. Y si no se lo damos al Señor, Dios no nos va a bendecir, Dios no va a hacer un milagro. De tal manera que Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que recostarnos, tenemos que dar un paso de fe y entregarle todo lo que tenemos. Ahora, quiero hacerte un preámbulo para aterrizar este mensaje. La Biblia dice, y voy a leer el versículo 43 y el versículo que le precede, el 42. Y comieron todos y se saciaron. Dice el versículo 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. La historia termina con 12 canastas, porque cuando Dios te bendice hasta saciarte. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, es un milagro extraordinario. Termina con 12 canastas llenas de comida. Y déjame decirte que el deseo de todas las gentes, página 335, párrafo 2, dice que el contenido de esas 12 canastas fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevada por toda la región circundante. Es decir, las 12 canastas se repartieron entre la multitud. Permíteme darte una impresión muy personal. No viene en la Biblia, es mi impresión, es la interpretación de tu servidor. Imaginemos que el niño que compartió los 5 panes y los 2 peces recibió una canasta. Imaginemos. De tal manera que aquel niño, no sé, bajo el supuesto de que su mamá le envió a comprar para alimentarse, ahora venía de regreso a casa, caminando, una canasta sobre su cabeza, y a la distancia su mamá mira al muchacho y ve que tiene algo sobre la cabeza. Si es de las mamás que se escandalizan cuando ven que los muchachos traen algo que no debieran. Mientras el muchacho caminaba rumbo a su casa, la mamá empezó a suponer, ¿de dónde sacó este jovencito esa canasta? Yo no le enseñé a robar, yo le enseñé a ser honrado. Y la mamá se empieza a alarmar entre más se acerca el muchacho, de tal manera que las chanclas que existían en ese tiempo pesaban más. Empezaba a intimidar al muchacho mientras se acercaba a cierta distancia, de tal modo que la mamá le empieza a decir, yo no te enseñé a robar, yo te enseñé a vivir dignamente, aunque tenemos poco, no nos falta nada, y empezó a regañar al muchacho. Y el muchacho le dice, mamita, tranquila, antes de que me pegues, si es que me vas a pegar, por si me quieres pegar, antes de que me pegues, déjame decirte algo. Cálmate, mamita. La mamita le pregunta, ¿qué pasó? Mamita, estuve con Jesús. La pregunta es, ¿y tú con quién has estado hoy? Porque lo que marca la diferencia entre el milagro y la bendición es con quién estamos. Para que Dios haga el milagro en nuestra vida tenemos que recostarnos por fe y estar con Jesús. Porque solo estando con Jesús Dios nos va a bendecir y va a hacer un milagro en nuestras vidas. El muchachito dijo, yo estuve con Jesús, y cuando estás con Jesús hay bendición, y cuando estás con Jesús hay milagros, pero tienes que estar con Jesús. De allí la frase que se usa coloquialmente, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchos de nosotros queremos milagros pequeños, milagros no tan pequeños, queremos que Dios nos bendiga. Pero para que Dios pueda bendecirnos o hacer un milagro en nuestra vida, ¿con quién tenemos que estar? Con Jesús. El muchachito que tenía 5 panes y 2 peces regresó con una canasta llena porque estuvo con Jesús. Porque cuando estás con Jesús, Dios te bendice de una manera extraordinaria. Es mi deseo y oración que como iglesia podamos estar con Jesús. Porque muchos de nosotros necesitamos milagros sobrenaturales de Dios. Pero para que esos milagros sucedan, tenemos que reconocer que sin Dios es imposible. Tenemos que empezar con lo que tenemos. Tenemos que movernos por fe y dárselo a Dios. Y sobre todas las cosas, recostarnos y estar con Jesús para que Jesús pueda bendecirnos. Es mi deseo y oración que en este día podamos estar con Jesús en su día santo y disfrutar de su compañía para ver los milagros y sus bendiciones de manera sobreabundante. Que el Señor nos bendiga.